Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una edición especial de Conexión Global de fin de semana con las principales noticias del mundo que han marcado estos últimos 7 días. Y vamos a comenzar este programa con la mirada puesta en Estados Unidos, por cierto. La tensión está instalada en la ciudad de Minneapolis. En cosa de semanas, 2 ciudadanos estadounidenses murieron a manos de agentes federales, lo que reforzó las protestas masivas en las calles de esta ciudad ubicada al norte de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo vemos en el informe de Felipe Cortés. Una escena que se repite en menos de un mes. Agentes federales volvieron a matar a tiros a un ciudadano estadounidense en medio de los operativos migratorios ordenados por Donald Trump. Alex Pretty, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, murió en la mañana del sábado en Minneapolis tras recibir varios disparos de agentes de la patrulla fronteriza. El tiroteo ocurrió durante un operativo de control migratorio, donde ciudadanos se acercaron al lugar con silbatos para protestar. Tras intentar proteger a una mujer, Alex fue abatido por los agentes, quienes dispararon en 10 ocasiones. Un individuo se acercó a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 milímetros. Los agentes intentaron desarmarlo, pero el sospechoso armado reaccionó violentamente. Temiendo por su vida y la de sus compañeros a su alrededor, un agente disparó para defenderse. Sin embargo, en los videos captados previos al enfrentamiento se ve a Alex grabando la escena con su celular. Después se ve cómo los agentes se acercan a Alex y a otros manifestantes. Uno de los agentes empuja a Alex y le rocía un irritante químico. Aún así, Alex intenta proteger a la persona que llevaba una mochila naranja, momento en que es empujado y reducido por 3 agentes. En las imágenes se observa a un agente golpeando a Alex con una lata metálica. Segundos después, otro agente parece extraer la pistola que portaba Alex y se va de la escena con el arma en mano. Tras esto, el resto de los agentes dispara contra Alex. Nuestra misión migratoria del Título 8 continúa sin cesar aquí en Minneapolis, a pesar de la tragedia de ayer que se pudo haber evitado si la gente hubiera tomado mejores decisiones. And again, the chaos that we are seeing is caused directly by ICE, Border Control, and this federal administration. Esta es la segunda muerte de este mes relacionada con operaciones migratorias del gobierno de Trump, tras el asesinato del 7 de enero contra la ciudadana estadounidense Renee Good. Our message is really clear and straightforward. We need ICE out of Minnesota. El asesinato ha provocado nuevas protestas que se han extendido a otras ciudades de Estados Unidos, pidiendo justicia por Alex y en contra de los operativos migratorios de Donald Trump. Let the names of Renee and Alex be a call to action. Así que mi pregunta es, ¿cuál es el plan, Donald Trump? ¿Cuál es el plan? ¿Qué debemos hacer para sacar a estos agentes federales de nuestro estado? ¿Creíste que lo que querías de nosotros era miedo, violencia y caos? Y claramente subestimaste a la gente de este estado y de esta nación. Nadie en la Casa Blanca, ni siquiera el presidente Trump, quiere ver a gente herida o muerta en las calles de Estados Unidos, pero seamos claros sobre las circunstancias que llevaron a ese momento el sábado. Esta tragedia ocurrió como resultado de una resistencia deliberada y hostil por parte de líderes demócratas en Minnesota. El presidente de Estados Unidos envió a Minnesota al zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan. Asimismo, confirmó que habló por teléfono con el gobernador de Minnesota. Pese a esto, desde la Casa Blanca insisten en culpar a las autoridades demócratas de esta tragedia. Bueno, Renee Good, se entiende, muere a manos de un agente de ICE y en el caso de Alex Pretty a cargo, ¿no?, de un agente de la patrulla fronteriza. Son parte del despliegue de 3.000 agentes federales que están dispuestos por estos días en Estados Unidos. Trump señalaba durante esta semana que buscaba precisamente reducir esa cifra. Algo así mismo también refrendaba el denominado zar de la frontera, Tom Homan, quien llegaba también en estos últimos días hasta Minnesota y donde entregaba también allí declaraciones. Pero revisemos
Veamos en detalle, ¿no?, cuáles son las diferencias más bien entre el ICE y la patrulla fronteriza. El ICE es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Es una agencia que está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional. Y en el caso de la patrulla fronteriza, es una rama uniformada de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, que también, así como también ICE, depende del Departamento de Seguridad Nacional, ambos dirigidos por Kristi Noem, ¿no?, a cargo de este departamento. Respecto de las funciones, en el caso de ICE, hacer cumplir leyes migratorias e investigaciones sobre inmigración, también pueden realizar arrestos en comunidades, así como también coordinar vuelos de deportación. Es el caso de la patrulla fronteriza, que está encargada de vigilar y brindar seguridad a las fronteras terrestres, así como también la de interceptar a migrantes irregulares en la frontera. Eso también hace una distinción sobre las zonas en las que operan. ICE lo hace en ciudades y suburbios. En el caso de la patrulla fronteriza, en cruces fronterizos, aunque también hay allí algunas excepciones. Pueden operar en un radio de hasta 160 kilómetros. Respecto del financiamiento, ICE es la agencia policial mejor financiada de Estados Unidos. 10.500 millones de dólares aprobados por el Congreso para el 2025, pero que además tuvo una ganancia inesperada con 85.000 millones de dólares por esta ley promulgada por Trump en julio, la grande y hermosa ley. Claro, en el caso de la patrulla fronteriza, depende de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, que esta tuvo un presupuesto de 18.000 millones de dólares en 2025. Y respecto de su creación, hay una diferencia notable. En el caso de ICE, comenzó en 2003 a raíz de la Ley de Seguridad Nacional, como parte de una reorganización gubernamental en respuesta a los atentados del 11 de septiembre del 2001. Y la patrulla fronteriza se remonta a la década del 20 por ser parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Allí había una renovada atención del gobierno a la inmigración ante los intentos de ingreso a Estados Unidos de manera ilegal. Se aprobaba esta ley de asignación laboral y con ello se cambiaban, por cierto, las competencias. Pero ambas son, por cierto, instituciones que operan precisamente en el tema de seguridad y en este caso directamente relacionada con la migración en Estados Unidos. 3.000 agentes por estos días entonces están destinados allí en la zona norte de Estados Unidos, en el estado de Minnesota. La siguiente es la historia de Hannah Silveira, una veterana del ejército estadounidense que decidió irse de su país por la conducción de la política migratoria de parte de Donald Trump. Y es que su caso es el siguiente. ICE detuvo a su esposo Mateus Silveira, un inmigrante brasileño con una visa de estudiante caducada, y por lo que ahora va a empezar desde cero en un nuevo país. En entrevista con CNN cuenta cómo sobrelleva esta decisión. I don't want that for him. I would rather leave what I know and take a leap of faith and move to a different country rather than having my husband feel uncomfortable every single day. Hannah Silveira, una ciudadana estadounidense, guarda sus últimas cosas en las maletas con las que se irá de Estados Unidos, una decisión que tomó tras la detención de su esposo Mateus Silveira, un inmigrante proveniente de Brasil, que fue detenido por agentes del ICE durante una cita de inmigración. In November, we were scheduled for our interview for the official adjustment of status for his green card. And as soon as the interview was concluded, the woman who was conducting the interview pulled her key card out of her computer and just said, "I have people in the hallway waiting to speak with you." Even before she had exited the room, 4 ICE agents came in to a very small room and just started waving around a warrant and just saying, "We have a warrant for your arrest for the visa overstay," and handcuffed him and, put him up against the wall and handed me a card that was supposed to answer any questions I may have. Mateus Silveira ingresó a Estados Unidos con una visa de estudiante. De acuerdo con su esposa, por motivos económicos no pudo continuar sus estudios y su visa expiró. Silveira no cuenta con antecedentes penales, más allá de un delito por conducir bajo los efectos del alcohol en 2022, que según su esposa se solucionó tras cumplir lo ordenado por un juez. El mismo año, la pareja se conoció, comprometiéndose legalmente 2 años después. It was crazy and we got pretty serious right away, started seeing each other on a very regular basis, and we fell in love easy. We had gotten married in August of 2024 and started the adjustment of status very shortly thereafter. And
We had submitted all of our documents. We got a lawyer just to make sure everything was on par. CNN se contactó con ICE por comentarios del caso y está a la espera de una respuesta. Además de abogada, Silveira también es veterana del Ejército de Estados Unidos. Ella dice que a pesar de contar con representación legal, no consiguieron la liberación de su esposo, y fue así que ambos decidieron tomar la decisión de abandonar el país a través de una salida voluntaria que fue aprobada por las autoridades. We had planned to move closer to my family and really just settle before we start a family, and we were looking at buying a house. And after everything that's been going on in Minneapolis and just the feeling so unsafe all the time and knowing that there's no end in sight for that right now, we finally just requested that we're able to voluntarily depart. A pesar de ser una opción que les ofrecerá tranquilidad como pareja, Silveira dice que también conlleva despedirse de todo lo que ella conoce. And I'm excited to get out of here and start this new journey and have my husband feel comfortable and welcome where he's at and to go be united with his family, our family. But it comes along with leaving the life that I started for myself here. Silveira cuenta que su último viaje será a Minneapolis para despedirse de su familia y que en cuestión de semanas estará llegando a Brasil, donde espera encontrarse con su esposo y comenzar desde cero una nueva vida. We have no idea what we're going to do, when we get there. I'm going to have to take up a different trade or go back to, being a server or a bartender, things that I have done outside of being an attorney, but this comes along with abandoning my profession. En medio de los masivos despliegues de control migratorio en varias ciudades de Estados Unidos, Silveira asegura que el ambiente en su país irá empeorando. I have lost all faith in this country right now. I have hope that it's not going to be like this forever. But it seems to get worse every single day. Every single day you're seeing breaking news. This horrible thing happened. These people are being treated horribly. A majority of the reason why we're leaving is just because it has yet to feel like you can get a breath of fresh air. It seems to get worse every single day. How did we get here? Cambiamos de tema aquí en esta edición especial de Conexión Global, porque esta semana Israel anunció que recuperó los restos del último rehén en Gaza, lo que marca la primera vez desde 2014 que no hay rehenes israelíes en ese territorio. Ahora debería comenzar la segunda fase del plan de paz. Sin embargo, sigue la incertidumbre respecto de cómo se va a cumplir. El informe es de Felipe Cortés. Con la tristeza de un padre recibiendo a su hijo sin vida, se concretó la entrega del cuerpo de el último rehén retenido en Gaza. Más de 2 años después de los atentados del 7 de octubre de 2023, Israel recibió los restos del policía Ran Givy, de 24 años. Amigos míos, miembros de la Knesset, hace poco trajimos de vuelta a Ran Givy, un héroe de Israel. Ya no hay rehenes en Gaza. Israel llevó a cabo un operativo el domingo en un cementerio al norte de Gaza para localizar los restos del oficial Ran Givy. Tras 2 días de búsqueda, el cuerpo fue hallado el lunes, para posteriormente ser trasladado a Tel Aviv, donde el Centro Forense Nacional, junto a la policía y el rabinato militar, realizaron el proceso de identificación. Rani regresó a casa como un héroe israelí de verdad, un héroe israelí, y estamos muy orgullosos de él. Creo que si le hubieran preguntado a Rani cómo quería irse, ese era el camino. Ese es su camino y es un honor. Creo que nos salvó al pueblo de Israel. Esto se enmarca en la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, que estipula que jamás entregará a todos los rehenes vivos y muertos a cambio de la liberación de miles de palestinos detenidos en cárceles israelíes. Con la ayuda del presidente Trump, lo rescatamos. Con nuestros valientes soldados que entraron en Gaza, pusieron una navaja en Hamás y se dieron cuenta de que su último bastión iba a caer. Y el presidente Trump puso una navaja diplomática en el otro bando.
This is a huge foreign policy feat for the President of the United States, for the State of Israel, and frankly for the whole world. The President made the impossible possible. Con el regreso del último rehén se espera la apertura del paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto. Según lo acordado, el proceso debería entrar ahora en la segunda fase, que contempla la transferencia gradual de responsabilidades administrativas y de seguridad, además de la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, no hay certezas de cuándo comenzará esta etapa. Existe comunicación, sin duda, para garantizar una transición clara y sólida del poder, el gobierno y la administración aquí en la Franja de Gaza, al comité encabezado por el doctor Shahat. Sin duda, como palestinos y como Estado de Palestina, estamos listos para asumir nuestras responsabilidades en el cruce de Rafah. Los preparativos y los procedimientos técnicos están completos. Pese a esto, el primer ministro de Israel ha condicionado el paso de la segunda fase al desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza. No basta para una desescalada y por lo tanto debe de contar con otro tipo de situaciones y de contexto como el de aumentar la negociación política, aumentar las garantías de seguridad. Por ahora, las negociaciones siguen marcadas por la incertidumbre, pero tras 844 días, los israelíes apagaron el reloj que contaba la duración del cautiverio de los rehenes. Y avanzamos en el programa. En medio de la presión de Estados Unidos de aranceles a diversos países y de la crisis energética en Cuba, el gobierno mexicano revisa los envíos de petróleo que Pemex mantiene hacia la isla. Esto podría marcar un posible giro en la política presentada como humanitaria. Valeria León analiza los impactos. México enfrenta una encrucijada: mantener la ayuda petrolera a Cuba o replegarse ante la presión de Estados Unidos, en una decisión que pone a prueba su relación con un aliado histórico. La decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente. Si bien no es nuevo, los envíos de petróleo a la isla se intensificaron desde finales de la administración de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la analista en energía Miriam Grunstein, la empresa estatal Pemex intensificó los envíos desde el sexenio anterior. México empieza a compensar las exportaciones venezolanas y ahora ya rebasa las exportaciones venezolanas. Estamos hablando de que México provee alrededor del 44% del crudo y del diésel de Venezuela. Un flujo constante que sustituyó una relación energética que había durado décadas entre Cuba y Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro, Cuba dejó de recibir el petróleo proveniente de Venezuela. Esta relación, que duró décadas, se rompió y con ello la crisis energética en la isla se acrecentó. Sin embargo, y a pesar de las presiones continuas del presidente Donald Trump, quien ha asegurado que la isla enfrenta su peor crisis, el gobierno de México afirmó que seguirá mandando petróleo a Cuba. Pero este enero el escrutinio estadounidense subió la tensión con México. Mientras desde Washington se contempla la caída de Cuba, en México, como parte del protocolo, legisladores dieron una cálida bienvenida al recién llegado embajador de Cuba. Le damos la bienvenida a esta sesión al excelentísimo señor Eugenio Martínez Enríquez, embajador de la República de Cuba en México. CNN pidió un comentario sobre el envío de petróleo a Cuba, pero declinó dar declaración por parte de la embajada. Cuba no solo perdió el petróleo venezolano, sino la sobrevivencia económica del régimen. De acuerdo con el historiador y politólogo cubano Óscar Grandío, buena parte de ese petróleo se utilizó como moneda de cambio. Durante años, con el petróleo que enviaba Venezuela a Cuba, la gran mayoría de ese petróleo se revendía en el mercado internacional.
relaciones internacionales. Para Grunstein, el problema no es solo político, sino de transparencia. Asegura que el dilema se profundiza por la falta de claridad en cuanto a los contratos de Pemex correspondientes a estos envíos. No sabemos si son donativos, si son compraventas, si son compraventas a descuento. No sabemos porque no vemos los contratos. Debe de haber un contrato porque esas cuestiones deben ser fiscalizables. Pese a la solicitud de información hecha por CNN, la subdirección de abasto de Pemex no ha dado respuesta. La pregunta es si México está dispuesto a replegarse incluso frente a un aliado histórico como lo es Cuba. Valeria León, CNN, Ciudad de México. Y es el momento de la entrevista aquí en Conexión Global de fin de semana. Estas últimas semanas hemos visto la visita de una serie de líderes occidentales. La más reciente ocurrió hace solo algunos días atrás. El primer ministro británico Keir Starmer llegaba hasta China para reunirse con Xi Jinping. Y a él se ha sumado, por cierto, en estas últimas semanas Emmanuel Macron, el presidente de Francia, también el primer ministro de Canadá, Mark Carney, también durante estos últimos días. Y es por eso que a esta hora queremos conversar con Francisco Urdines, quien ya vemos en pantalla, académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica y director del Núcleo Milenio sobre los impactos de China en América Latina. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Conexión Global. Gracias, el gusto es mío. Francisco, ¿cómo interpretas tú estas visitas de diferentes líderes occidentales hasta China en cosa de semanas? Bueno, las visitas de Starmer y Stubb a Beijing creo que reflejan la misma lógica. Cuando el hegemón tradicional, la potencia global, se vuelve impredecible y usa la coerción económica contra sus propios aliados, es natural que las potencias medias busquen reducir su vulnerabilidad, diversificando hacia China, por ejemplo. Aunque sea de forma limitada y táctica, para mí estos viajes señalan el esfuerzo por diversificar. En la cumbre de Davos, el discurso de Carney en el Foro Económico Mundial la semana pasada ya señalaba lo que estos países han estado haciendo visitando a China, intentar articularse con China para construir un mundo donde Estados Unidos va a dejar de ser el hegemón dominante a nivel internacional. Francisco, y en esa misma línea, ¿tú ves esto como un camino de largo plazo o más bien una respuesta transitoria a las amenazas y las acciones que ha realizado la administración de Trump en este primer año de su segundo mandato? Yo creo que es las dos cosas, es decir, la intensidad de señalar el viaje a China y demostrar la disposición de estos países muy aliados a Estados Unidos de diversificar relación es, por supuesto, respuesta a las tarifas que ha anunciado Trump y al uso de sanciones en los últimos meses contra países europeos, la amenaza a la anexión de Groenlandia, los dichos respecto a anexar a Canadá como el Estado 51, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo está el entendimiento de estos países de que esta situación no va a revertirse en el medio y largo plazo. Es decir, que el ascenso chino va a continuar, la percepción de la erosión político-económica de Estados Unidos va a mantenerse y por tanto es necesario reacomodarse y diversificar la relación con potencias asiáticas, China, pero también la India, entre otros. Sí, de hecho, sin ir más lejos, veíamos la visita de Ursula von der Leyen durante esta semana también hasta India, o al menos en estos últimos días en medio de ese desfile militar que se estaba llevando a cabo en el país asiático. Francisco, tú mencionabas respecto, o corrígeme si lo he entendido mal, respecto al pragmatismo, ¿no? Que guía, ¿no?, estas decisiones comerciales hasta este momento, pero ¿qué ocurre también con los cuestionamientos que hay a China, ¿no?, en temas de derechos humanos, la situación con Taiwán o su postura con Ucrania? ¿En qué pie quedan aquí las naciones occidentales que buscan reforzar esos lazos con China con estos otros temas que también están sobre la mesa? No, estos movimientos son netamente estratégicos. Los países occidentales que ven amenazada su situación económica por tarifas o por amenazas de anexión de territorio, lo que buscan es señalar a Estados Unidos que son capaces de tener una agenda exterior propia
y la diversificación de las economías va en paralelo a todas las agendas políticas que mencionas. Es muy pragmático el movimiento. Canadá, por ejemplo, que es el país más golpeado, ha tenido tarifas en torno al 25% en la mayoría de productos, y hay cifras de pérdida de más o menos 40.000 empleos solo en julio del año pasado. Entonces hay una urgencia por movilizar la economía, firmar acuerdos de libre comercio y de vuelta por intentar que toda la inestabilidad que genera la política exterior estadounidense afecte lo menos posible a las economías de estos países. Y en esa misma línea se puede prever, al menos en lo que hemos visto en este último año, que Trump pueda lanzar medidas contra estas naciones que buscan, o al menos en estas últimas semanas han entregado este mensaje de cierta cercanía, o al menos dejar atrás lo que fueron años, en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, con distancias en relaciones internacionales. ¿Crees que Trump pueda lanzar alguna especie de acción contra países que tomen esta iniciativa? Sí, Trump anunció tarifas del 10% a partir del 1 de febrero, subiendo a 25%, ¿verdad? Para Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Finlandia. Esto se suma a tarifas previas en acero que andaban en torno al 25-50%. Hay tarifas recíprocas del año pasado. La escalada de tarifas, la verdad que no se sabe cuándo va a terminar. A mí no me sorprendería que se sumen tarifas extra como una manera de contener a los países. Si está funcionando o no es otra discusión. Yo creo que las acciones de Trump representan en cierta forma un fin a la credibilidad de los compromisos estadounidenses respecto a una economía abierta y a una economía donde hay reciprocidad. Pero la gran amenaza también para el caso europeo, para el caso canadiense también, son las amenazas directas a la soberanía. En el caso de Groenlandia y de Canadá, la anexión a territorios también podría estar acompañado del uso de tarifas como instrumento de coerción política. No tengo duda de eso. Y es interesante también cómo precisamente naciones que por años tomaron una cierta distancia con China, ahora en estos últimos meses buscan reforzar esos lazos también con China en medio de lo que han sido varias acciones que ha adoptado Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca. Muchas gracias, Francisco Urdinés, académico del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, también director de Núcleo Milenio sobre los impactos de China en América Latina, por este completo análisis en lo que seguramente vamos a ir viendo más noticias relacionadas con la nación asiática. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y vamos a cerrar este programa con la mirada puesta precisamente en China y la denominada diplomacia de los pandas, porque por primera vez en 50 años Japón se ha quedado sin estos animales, luego de que precisamente los últimos 2 ejemplares de panda gigante regresaran hasta China durante esta semana. De hecho, esas imágenes corresponden a lo que ocurría el pasado día miércoles en el aeropuerto de Chengdu, Tianfu, a eso de la 1 de la mañana hora local, con la llegada de Xiao Xiao y Lei Lei, estos 2 hermanos que nacieron en 2021 en un zoológico en Japón y que ahora llegaron de regreso hasta China después de que expirara el acuerdo de préstamo en una cercanía entre Japón y China que comenzó en 1972 con la entrega de estos pandas específicamente, pero que por primera vez, como les mencionaba, se han quedado sin ellos. Y ojo el momento, porque si bien había expirado precisamente este acuerdo entre estas 12 naciones, no deja de llamar la atención que ocurriera justo en meses donde la primera ministra japonesa Sanae Takaichi asegurara respecto de Taiwán que Japón se iba a involucrar si es que China llegaba a atacar esta isla. Eso ha llamado muchísimo la atención, teniendo en cuenta lo que yo les mencionaba anteriormente, la diplomacia de los pandas, precisamente la utilización de estos animales que para algunos son interpretados como un signo de que las relaciones están en buen término, o en el caso de Japón, no tan bueno. Y así finalizamos nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en esta edición especial de Conexión Global de fin de semana. Que tengan una muy buena noche.